Julián vendió todo por su hermano, pero cuando la lealtad se paga con traición, debe aprender que su valor no tiene precio. Dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero nadie te advierte que la sangre también puede ahogarte. Llevo 3 años respirando a medias, pagando errores que no cometí. Hoy el banco me dio la noticia final, no queda nada, absolutamente nada. Solo yo y la mentira que he estado protegiendo. Vemos un primer plano de un celular sobre una mesa de madera vieja. La pantalla se ilumina con un mensaje de saldo insuficiente y Julián, un hombre de unos 30 años, se cubre la cara con las manos, reflejando su agotamiento. Ahí está Marcos, brindando con el champán que yo pagué implícitamente al vender mi coche ayer. Me juró que eran los usureros o su vida. Le creí otra vez, pero esa risa no es la de un hombre amenazado. Es la risa de alguien que sabe que tiene un seguro de vida llamado hermano mayor. Julián se encuentra mirando por la ventana hacia la casa de enfrente, donde su hermano Marcos celebra una fiesta llena de risas y luces. No fue el coche, fue el reloj del abuelo. Cuídalo, Julián, es el legado, me dijo antes de morir. Sentí el frío del metal al dejarlo en esa casa de empeño. Marcos prometió recuperarlo en una semana. Eso fue hace 6 meses. Cada vez que miro mi muñeca vacía, no veo la falta de tiempo, veo mi falta de carácter. He vendido mi historia para que él siga escribiendo la suya con tinta robada. Un flashback rápido nos muestra las manos de Julián entregando un reloj antiguo a un prestamista, para luego volver al presente donde Julián mira su muñeca desnuda, recordando la pérdida. La semana se convirtió en un infierno. Las llamadas no paraban. Señor, su deuda ha vencido. Y mientras yo me escondía de los números desconocidos, Marcos apareció con un deportivo usado. Una inversión, dijo. Cuando le grité, me llamó egoísta. Dijo que yo no entendía de negocios. Sentí una presión en el pecho, esa vieja familiar, la culpa de no ser suficiente apoyo. Vemos un montaje de Julián recibiendo llamadas de cobro constantes. Luego, Marcos llega en un coche nuevo y finalmente, Julián confronta a Marcos, quien lo ignora por completo. Es curioso cómo los ecos de la infancia dictan tu ruina. Papá siempre decía, Julián, tú eres el fuerte. Cuida de tu hermano, él es sensible. Esa frase se grabó en mí como una sentencia. Cuidar se convirtió en encubrir. Ser fuerte se convirtió en no tener necesidades. Aprendí que el amor era sacrificio unidireccional. Si yo sufría para salvarlo, entonces era bueno. Si yo decía no, era el villano de la historia. Y he interpretado al héroe mártir a la perfección. La escena nos transporta a un recuerdo en tono sepia, donde un padre estricto señala a un Marcos niño que llora, mientras un Julián niño baja la cabeza, interiorizando esas palabras. Entré en su fiesta, el ruido cesó en mi cabeza. Marcos vino hacia mí con esa sonrisa de ya lo arreglaremos. Me pidió que firmara la hipoteca de la casa familiar para un último negocio. Mi mente gritaba, hazlo, no lo hundas, es tu hermano. El miedo a ser el malo me paralizó un segundo, pero miré su copa llena y mi futuro vacío. No grité, no lloré. Solo sentí el dolor de la traición y por primera vez no traté de evitarlo. Acepté que perderlo a él era la única forma de encontrarme a mí. Julián entra en la ruidosa fiesta de Marcos, quien se acerca sonriendo con una copa en la mano. Julián saca un sobre, los papeles de la venta de la casa familiar, un símbolo de su decisión crucial. El sobre la mesa sin firmar. Al salir vi de reojo cómo la realidad entraba por la puerta principal. No eran policías, eran las consecuencias que yo había estado frenando durante años. Marcos buscó mi mirada buscando al Salvador, pero el Salvador había renunciado. No sentí alegría, solo una inmensa ligereza. Su destino ya no era mi equipaje. Julián se da la vuelta y se va, dejando a Marcos desconcertado en la fiesta. Poco después, 2 hombres de traje, los acreedores reales, abordan a Marcos. Vivo en un lugar más pequeño ahora. No tengo coche deportivo ni el reloj del abuelo, pero tengo algo mejor, la propiedad de mis decisiones. Empecé a pintar de nuevo algo que dejé por ser práctico. A veces duele la ausencia, pero es un dolor limpio, no la herida infectada de la complacencia. Soy libre. 1 año después, vemos a Julián pintando en un apartamento pequeño pero luminoso. Lleva un reloj sencillo en la muñeca. Un contraste con el antiguo, pero un símbolo de su nueva vida. Poner límites no es egoísmo, es un acto de dignidad. No puedes salvar a quien no quiere ser salvado sin ahogarte tú mismo. Elige tus valores, aunque te tiemble la voz al hacerlo. Julián mira a cámara, sonriendo levemente. Después, una pantalla en negro muestra el texto del mensaje final. La historia de Julián es un poderoso testimonio de cómo la flexibilidad psicológica puede transformar una vida, encadenada por el pasado en una existencia con propósito.
A través de sus ojos, hemos visto cómo la fusión cognitiva con antiguos mandatos familiares, la idea de que su valor dependía únicamente de sacrificarse por los demás, lo mantuvo atrapado en un ciclo de evitación experiencial, donde cedía ante las demandas de su hermano solo para no enfrentarse al abismo de la culpa. El momento en que Julián decide no firmar ese último documento representa el acto supremo de aceptación. Dejar de luchar contra la realidad de la traición y permitir que el dolor esté presente sin que éste dicte sus acciones. Al soltar la carga de un yo conceptualizado como el eterno Salvador, Julián logra finalmente conectar con sus valores genuinos, la dignidad, la autonomía y su pasión por el arte, demostrando que la verdadera libertad no consiste en la ausencia de problemas o de tristeza, sino en la capacidad de caminar hacia lo que realmente nos importa, incluso cuando nos tiembla el pulso. Su nuevo comienzo nos recuerda que, cuando dejamos de intentar controlar lo incontrolable y aceptamos nuestra historia con compasión, recuperamos la propiedad de nuestras decisiones y abrimos la puerta a una vida vibrante, auténtica y profundamente humana.